Este documental cuenta la historia de un hombre tímido y solitario que se convirtió en un héroe en todo el mundo. ¿Cómo lograría tal hazaña? Y después, ¿cómo transformarían su vida la fama y la trágica muerte de su hijo? ¿Cómo pasaría de ser adorado a repudiado? Sus indeseables compañías, su redención, su vida secreta. Esta es la historia de Lindbergh en color. Hace ya casi un siglo, sobre el océano Atlántico volaba solo un joven piloto americano que intentaba el primer vuelo sin escalas desde Nueva York hasta París. Toda una locura en aquella época. Charles Lindbergh, en color. En Estados Unidos, tras el fin de la Primera Guerra Mundial, montones de personas desesperadas estaban dispuestas a jugarse la vida por unos dólares. Los pilotos acróbatas, conocidos como barnstormers, sobrevolaban campos y granjas desafiando al peligro para impresionar a su público rural y convencerlo para pagar unos dólares por un bautismo aéreo. Entre estos acróbatas se encontraba Charles Lindbergh, de 20 años, apodado El Delgado, pues medía más de 1,90 y apenas pesaba 67 kilos. Caminaba sobre las alas e incluso se ganaba unos dólares probando paracaídas. En su primer salto, su paracaídas se abrió, pero en el último momento. Conocido como el afortunado Lindy, ganó dinero suficiente para comprarse un avión excedente de la guerra por apenas 500 dólares y se convirtió en un temerario. Según afirmó, ahí es donde la inmortalidad se palpa a través del peligro, donde la vida se enfrenta a la muerte de igual a igual, donde el hombre es más que un hombre y su existencia es tanto suprema como carente de valor a la vez. Solo de un pionero podrían haber salido tales palabras. Lindbergh nació el 4 de febrero de 1902 en Detroit, Michigan. Su madre era profesora de química y lo trataba como si fuera uno de sus alumnos. Era distante y estricta, por lo que crió a un niño muy introvertido. Creció a orillas del Mississippi en un ambiente aparentemente idílico, pero la relación entre sus padres ya no era buena. Era un niño solitario cuyo único amigo era su perro, Spot. Su padre era un hombre muy severo que tampoco le mostraba afecto. Un político conservador votado por un electorado rural y analfabeto. A una edad con la que debía estar jugando con otros niños, su padre le obligaba a acompañarle a la Cámara de Representantes de Washington, pero fue aquí, en Washington, donde vio a los hermanos Wright despegar en el primer avión que voló. En 1918 su padre abandonó a su esposa y dejó a su hijo de 16 años al mando de la granja. Charles vendió el material agrícola y el ganado para pagarse una moto y la universidad. Quería ser ingeniero, pero se aburría en clase. Lindbergh fue expulsado de la universidad y persuadió a sus padres para que le pagaran unas clases de aviación. El 8 de abril de 1922, Lindbergh voló por primera vez. Fue una sensación inolvidable, como si escapara del mundo terrenal que a menudo le asustaba. Ese día volvió a nacer. Según sus palabras, era el amor por el aire, el cielo y el vuelo, el encanto de la aventura, la admiración de la belleza. Ningún hombre podría expresarlo con palabras. Así es como Lindbergh se convirtió en un barnstormer, en un acróbata aéreo.
Aprendió a salir airoso de las situaciones más peliagudas. Quería progresar y pilotar máquinas aún más potentes. Se alistó para ser piloto de caza del ejército. Le apasionaban la formación en vuelo y las acrobacias de los pilotos de caza. Pero no pudo seguir en ello mucho tiempo, ya que el ejército estaba recortando sus tropas. En 1925 el teniente Lindbergh pasó, con cierto pesar, a la reserva militar con el rango de capitán. Entró en el servicio de reparto aéreo de correos. Necesitaban pilotos con experiencia, precisos y disciplinados. Durante un año, Lindbergh voló día y noche transportando miles de cartas. Acumuló cientos de horas de vuelo y desarrolló una gran resistencia. Este tipo de entrenamiento le daba tiempo para soñar. Tenía talento y ganó experiencia. Los aviones estaban mejorando y ya podían volar distancias más largas. ¿Por qué no intentar un nuevo récord de distancia? ¿Por qué no intentar ganar el premio Orteig? Raymond Orteig, un francés que se hizo rico en Estados Unidos, creó un premio de $25.000 equivalentes a $270.000 actuales para el primer aviador que volara sin escalas desde Nueva York hasta París. Buscaba prolongar la alianza de guerra, el espíritu de Lafayette, la amistad entre Francia y Estados Unidos. Con 24 años, Charles Augustus Lindbergh decide sumarse a la competición. Lindbergh había enseñado a muchos importantes hombres de negocios de San Luis a volar y contactó con ellos. Pero principalmente se unió a los francmasones. Sus ceremonias eran altamente secretas y en esta insólita imagen lo vemos en una logia masónica. Los francmasones de San Luis conformaban una poderosa red de negocios y estos influyentes hombres se convirtieron en los patrocinadores de Lindbergh. Banqueros como Harold Bixby, expertos en inversión como Harry Knight, o el propietario del periódico local Lansing Ray. Lindbergh recaudó $13.000 que prometió devolver y sumó sus propios ahorros de $2.000. Viajó en tren hasta California, donde por fin encontró una constructora para su avión. La Ryan Flying Company de San Diego aceptó construir el avión dentro del presupuesto y le prometió acabar el trabajo en 2 meses en su fábrica, una antigua planta de conservas que seguía oliendo a pescado. Lindbergh y el ingeniero Donald Hall empezaron a trabajar en el diseño del avión. Lindbergh insistió en colocar un enorme depósito de combustible ante él. Crearon un periscopio retráctil que le ofrecía una limitada visión frontal. Todo fue calculado para maximizar la capacidad de almacenamiento de combustible. No habría copiloto ni navegante. Su estructura era la de una especie de caja voladora construida en torno a Lindbergh. A principios de marzo el fuselaje de acero estaba listo. Este sería cubierto con una lona, al igual que sus alas de madera. Lindbergh era un perfeccionista y revisaba meticulosamente cada detalle. Al principio los trabajadores se mostraban displicentes y escépticos en cuanto al proyecto, pero se los ganó con su perseverancia y profesionalidad. Trabajaban más de 10 horas al día para Lindbergh y por la noche sus mujeres cosían la lona. Ese era el procedimiento de la época. Solo el morro del avión estaba cubierto de metal y le montaron un motor Wright Whirlwind J5C y de 9 cilindros. Una maravilla muy adelantada a su tiempo. Lindbergh lo montó y lo desmontó tantas veces que un mecánico acabó preguntándole: ¿por qué eres tan obsesivo? A lo que respondió: porque no sé nadar. A principios de abril de 1927 el avión recibió su matrícula oficial, NX-211. La N indicaba que era estadounidense, la X experimental, Ryan su marca y NYP Nueva York, París.
Lindbergh pide a sus mecánicos que le instalen una serie de instrumentos pioneros en la época que le permitan volar con visibilidad cero. Además de una serie de válvulas para controlar el combustible almacenado en sus 5 depósitos. Frente a los controles, instaló la silla de mimbre de jardín más incómoda que encuentra para evitar quedarse dormido. El 27 de abril de 1927, el avión de Lindbergh por fin abandona el taller. Lindbergh exige todas las precauciones posibles para esta delicada maniobra previa al ensamblaje final. Lindbergh en el coche exclamó: ¡qué finura! ¡Qué elegante cubierto de plata! Las alas del avión superaban los 8 metros, todo un récord, y este fue bautizado como el Espíritu de San Luis. Lindbergh mantuvo su apuesta apoyado por su ingeniero y por el resto del equipo Ryan. 60 días después de haber empezado su construcción, el momento había llegado. Todos los cálculos y planes eran ya una realidad. El milagro de la aviación se produjo como lo hace con cada despegue. Volaba, y bastante bien. Llegó a Nueva York el 12 de mayo. La falta de visibilidad delantera complicaba el aterrizaje. Lindbergh se quedó asombrado al ver lo esperada que era su llegada. El público y la prensa se habían desplazado hasta allí para conocer a su nuevo héroe. La multitud y el revuelo lo incomodaron. Sus gestos expresaban molestia, pero el fabricante de su motor no tardó en llevárselo de allí. Preocupada por lo que leía en la prensa, su madre viajó hasta Nueva York, lo cual enfadó a Lindbergh. Insistieron en que madre e hijo se besaran, pero él se negó rotundamente. Era algo que jamás habían hecho. Un reportero insistió: «Señora Lindbergh, esta podría ser la última vez que vea a su hijo». Lindbergh odiaba a la prensa. «¿Tienes novia?» «No», respondió más incómodo todavía. La prensa lo llamaba el águila solitaria. Sin embargo, muchas suspiraban por él, por su aspecto de actor de cine y el hoyuelo de su mentón. Al alba, Lindbergh sacó el avión de su hangar. No había dormido, sino que había estado esperando que el tiempo cambiara. Dijeron que sobre el Atlántico podría estar despejado, así que aprovechó la oportunidad. Rellenó sus depósitos con aceite y combustible y comprobó que la filtración fuera buena. Sus 5 depósitos estaban llenos al máximo. Para compensar todo ese peso, se deshizo de todo el equipamiento superfluo, como la batería para iluminar los instrumentos. En su lugar usaría una simple linterna. Se negó a llevarse una radio o un paracaídas. Pesaban demasiado. Tan solo se llevó una pequeña balsa hinchable de oferta y un grueso traje de vuelo que había diseñado él mismo para protegerse del frío a tan elevadas altitudes. Apenas se llevó 5 sándwiches y una botella de agua. ¿Con eso bastará?, le preguntó un reportero. Y con su mordaz humor habitual respondió: «Bastará para llegar a París. Si no llego, no necesitaré nada». Había llegado el momento de la verdad. No podía decepcionar a los que le habían ayudado, pero sabía que el viento no soplaba a su favor. Le asaltaron los nervios mientras su avión recorría el suelo embarrado repleto de baches por las constantes lluvias.
Hizo todo lo posible por aligerar el avión, pero seguía pesando más de 2 toneladas, más del doble que vacío. Era increíble. El fuselaje temblaba por el esfuerzo. El motor funcionaba a la perfección, pero le faltaban 30 revoluciones por minuto más. No marchaba a toda potencia. Jamás un avión había despegado con tal cantidad de combustible. El final de la pista estaba a 300 metros y ya no podía parar. Las líneas telegráficas se acercaban peligrosamente. Y voló sobre ellas. Eran las 7:52 de la mañana del viernes 20 de mayo de 1927. Las cámaras de los informativos lo siguieron hasta Long Island. Siguió volando, pero ninguna cámara recogió su viaje más allá de este punto. Me vi rodeado por un manto de niebla, explicó Lindbergh. Una espesa cortina que se movía conmigo. Pero ¿qué habría más allá? Usando el telescopio miré qué había ante mí. Salí de la niebla y se iluminó el horizonte. Las alas empezaron a temblar por las turbulencias. ¿Resistirían? Era la primera vez que Lindbergh se aventuraba sobre las aguas. Y le esperaba un largo viaje sobre el océano hasta llegar a Nueva Escocia. Esta es mi primera prueba de navegación sobre el océano, narró Lindbergh. Como la noche anterior no había dormido, el tiempo parecía pasar muy lento. Mi velocidad de crucero no superaba los 160 kilómetros por hora. La pequeña esfera del centro indicaba que el avión se mantenía estable, pero el altímetro advertía de un peligro. Estaba casi en el cero y volaba demasiado bajo. Estuve a punto de chocar contra el mástil de un velero. Pesaba tanto que tenía muchos problemas para ascender. Tenía que hacerlo, pero gradualmente, siendo cauto con el motor. Temía por la ligera estructura del avión y por la lona. No estaban pensados para soportar unas turbulencias tan fuertes. Milagrosamente, la tormenta amainó. Al anochecer, Lindbergh llegó a Nueva Escocia. Y por fin se dispuso a sobrevolar el Atlántico. Desapareció en medio de la noche. Cuando llevaba 18 horas de vuelo, se vio atrapado en una tormenta magnética. Su brújula se desorientó por completo. El espíritu de San Luis volaba en círculos sin un punto de referencia y sin esperanza. Fue uno de los peores momentos del vuelo. Con su linterna en la boca intenta recuperar el rumbo con los instrumentos, pero por fin, un claro entre las nubes le permite orientarse por las estrellas. Nuevamente se dirige a Europa, pero se relaja. Un error casi fatal. No se percata de que desciende hacia el océano. Llevaba más de 40 horas sin dormir y no podía soportarlo más. ¡Qué tortura!, exclamó aturdido por el fuerte ruido del motor. El cuerpo humano no está pensado para soportar una tortura así. Tenía la espalda agarrotada, me ardían los ojos y lo que más deseaba en el mundo era acostarme y dormir. ¿Por qué es más fuerte esa necesidad sobre mar que sobre tierra? ¿Será porque no hay nada que mirar, tan solo olas? Perdió el conocimiento por unos instantes y estuvo a punto de estrellarse. Elevó su avión cuando rozaba las olas.
Tras 27 horas de vuelo, creyó ver un punto en el océano. Se inclinó y vio un barco pesquero. Gritó: ¿Dónde está Irlanda? Como si los pescadores pudieran oírlo con el rugido del motor. Aún sin respuesta, pensó que marchaba en la dirección correcta. Y así era. Pronto vislumbró Irlanda. Lindbergh ya se había convertido en el primer hombre en viajar desde Norteamérica hasta Europa en un solo vuelo. Si Lindbergh hubiera parado aquí, ya habría sido famoso. Pero él competía por el premio Orteig. Tenía que llegar hasta París. Siguió por las rocosas costas de Cornualles y cruzó el Canal de la Mancha sin contratiempos. Su fatiga había desaparecido. Estaba bien despierto y muy optimista cuando sobrevoló Deauville al final de su segundo día. Jugaba a divisar castillos y por fin se permitió comerse su primer sándwich. Estuvo a punto de lanzar su bolsa de papel y sus migajas por la ventanilla, pero cambió de parecer. Esos campos eran tan bonitos y estaban tan limpios que no quise que ese fuera mi primer contacto con tierras francesas. La noticia corrió como la pólvora. Habían visto a Lindbergh. Eran las 10:20 de la noche del sábado 21 de mayo de 1927. Tras 33 horas y 30 minutos de vuelo, Lindbergh llegaba a París. A las cámaras no les fue permitido acercarse al avión y mucho menos a Lindbergh, quien fue trasladado a la residencia del embajador estadounidense. A la mañana siguiente, los primeros curiosos se acercaron a ver a Lindbergh y aplaudieron a las puertas de la residencia cuando éste apareció con un traje prestado por el ayuda de cámara del embajador. Por fin había dormido. Su primera reacción fue gritar de alegría usando las únicas 3 palabras que conocía en francés: «Vive la France». Después le informaron de que habían establecido conexión telefónica con su madre. Él le dijo: «He tenido un buen viaje». A lo que ella respondió: «Ahora descansa». Byron Herrick, el embajador estadounidense, dijo a la multitud: «Este joven que ha viajado desde el oeste les ha traído el alma de Estados Unidos. El corazón de Estados Unidos late por Francia. Cuando vuelva a casa podrá decir que Francia adora al pueblo de Estados Unidos». París fue testigo de aglomeraciones que jamás se habían presenciado desde la firma del armisticio del 11 de noviembre de 1918. Los estadounidenses reclamaban que Lindbergh volviera a casa, por lo que se fue a Le Bourget para preparar su salida. Le hubiera gustado conocer más Europa, pero apenas tuvo tiempo de visitar fugazmente Bruselas y Londres. A Lindbergh le sorprendió la invitación de un monarca, el rey de los belgas. Quedó fascinado por la belleza de Bruselas. Su alcalde proclamó: «Su victoria es la de toda la humanidad. Ha hecho más que nadie por unir a las personas». Al día siguiente, con una chaqueta de cuero que le regalaron los aviadores franceses, voló rumbo a Londres. Allí le esperaban más de 1 millón de personas concentradas en el aeródromo de Croydon. Ignoraba que en ciudades de todo el mundo como Berlín o Tokio, grandes multitudes celebraban con alegría su triunfo. Para escapar de la muchedumbre, se ve obligado a escalar la torre de control. Desde allí gritó: «Esto es aún peor que en Le Bourget. Es decir, aún mejor». En ese momento empieza a comprender la magnitud real de su proeza, que le convierte en prisionero de la fama. En Londres visita el hogar del rey Jorge V. Una joven lo persigue. Un autógrafo de Lindbergh ya vale una pequeña fortuna.
Jorge V se atreve a formularle una pregunta simple. Durante el vuelo, ¿cómo satisfizo sus necesidades biológicas? A lo que Lindbergh respondió: usé un termo que lancé al océano, pero al parecer no le dijo la verdad. Su famoso traje de vuelo acabó en la basura. Estaba demasiado manchado para ser reutilizado. También con su nueva chaqueta de cuero embarcó en el transatlántico Memphis que lo llevaría de vuelta a Estados Unidos. Por supuesto lo acompañaba su preciado Espíritu de San Luis, desmontado y embalado en cajas. A bordo sonaba el... 21 cañonazos dieron la bienvenida al Indy. El honor de recibir a Lindbergh fue reservado, cómo no, a su madre. Y Evangeline Land Lindbergh declaró: me impresionan la sencillez, la dignidad y la intensidad del alma de mi hijo. El presidente de Estados Unidos, Calvin Coolidge, lo nombró coronel, un rango rara vez alcanzado a su edad. Tres días más tarde, en Nueva York, Estados Unidos fue testigo del mayor desfile triunfal de su historia. Lindbergh ya era plenamente consciente de que su vida había cambiado por completo. Jamás podría volver a caminar tranquilo por la calle o entrar a una tienda sin causar un gran revuelo. Y sus seres queridos ya nunca estarían a salvo de los desconocidos. En ese momento la gente le arrancaba jirones de su ropa como recuerdo. Era perseguido como las celebridades de la época. Los productores de cine de Hollywood le enviaban telegramas. Paramount y Universal le ofrecieron contratos por $700.000, pero los rechazó. No quería ser actor, pero el dinero empezó a lloverle igualmente. Para empezar, el francés Raymond Ortegue, el origen de toda esta aventura, le recompensó con su premio, el famoso cheque de $25.000, una suma bastante considerable en aquellos tiempos. Y ese fue apenas el principio. El multimillonario Henry Guggenheim, uno de los mayores patrocinadores de la aviación, le ofreció $50.000 para llevar al Espíritu de San Luis de gira por los 48 estados de Estados Unidos. En un periodo de 4 meses, Lindbergh había promovido con mucho éxito el transporte aéreo. El número de aeródromos había llegado casi a duplicarse y muchos de ellos habían sido nombrados como el héroe del momento. Incontables niños, calles y parques también llevaron su nombre. En Oklahoma, una tribu india lo nombró Shitokaka, la mayor de las águilas blancas. Y continuó con la gira del Espíritu de San Luis por América Latina. En México, a finales de diciembre de 1927 le encomendaron una misión muy particular. Necesitaban que con su gran popularidad ayudara al embajador Dwight Morrow a mejorar las relaciones entre México y Estados Unidos. Estas relaciones empezaron a ser más fluidas, como demuestra este excepcional Bienvenido Lindbergh escrito en la Monumental de México. Tras recibir las orejas y el rabo del toro, Lindbergh pasó las Navidades con la familia del embajador. Con las exigencias de su vida pública, rara vez tenía ocasión para conocer mujeres. La segunda hija del embajador, Anne Morrow, de 21 años, despertó su interés. Era una chica instruida, una escritora de sentidos y sensuales poemas. Era tímida y más que enamorada se sentía subyugada a Lindbergh, ese hombre con una concepción tan particular de las cosas. Más tarde escribiría: mi chica ideal procedía de una familia sana. Mi experiencia criando animales en la granja me había demostrado la importancia de una buena herencia. Las cualidades físicas que buscaba en una mujer eran buena salud y buena vista y oído. Pero, sobre todo, quería casarme con una chica a la que le gustara volar.
Tratándose de dos personas tan tímidas, el rugido de los motores los ayudó a entablar conversación. Ella, más seducida por el héroe que enamorada de él, aceptó casarse con él el 27 de mayo de 1929. No hacía falta más que verlos juntos para comprobar cómo la dirigía asustadiza con sus manos y sus ojos. La prensa los seguía a todas partes y los llamaba la pareja de los cielos. Él le enseñó pilotaje y navegación aérea. Y le prometió viajes de ensueño y grandes aventuras. Sin embargo, Lindbergh no parecía del todo feliz, como vemos en estas insólitas imágenes recogidas en un pequeño aeródromo de California. Anne Morrow se preparaba para ser la primera mujer en Estados Unidos en conseguir una licencia de piloto de planeador. Esta tarde en particular, sus amigos intentan alegrar a Anne, cuya sonrisa, como era habitual, denotaba tristeza. Charles permanecía sentado a un lado con un semblante muy serio. ¿Sería porque las cámaras habían vuelto a invadir su vida privada o porque acababa de enterarse de que Anne estaba embarazada? La risa dolorida demostraba su fatiga. Un año después de casarse, el 22 de junio de 1930, nació Charles Lindbergh Jr. El país celebró su nacimiento como si de un descendiente de la realeza se tratara. Lindbergh se negó a mostrar a su hijo a una prensa sedienta de noticias, pero ni siquiera en su finca de 170 hectáreas cerca de Nueva York pudieron ocultarlo de los teleobjetivos. En el contexto social de la Gran Depresión de Estados Unidos, una vengativa prensa comenzó a atacar a Lindbergh por cobrar por no hacer nada. Poseía el título de director técnico por la primera ruta aérea transcontinental, la cual había recibido el nombre de Línea de Lindbergh. Para los anuncios publicitarios de la aerolínea voló junto a los primeros vuelos comerciales. Su presencia era cada vez mayor en los medios y aumentó el número de amenazas contra su hijo. El 1 de marzo de 1932, Anne Morrow Lindbergh, nuevamente embarazada, dio las buenas noches a su pequeño a las 8 en punto. Este se durmió tranquilamente y su niñera descansaba en la habitación contigua. Cuando Anne Morrow volvió a la habitación del pequeño sobre las 10, la cuna estaba vacía. Una escalera en el exterior apuntó a un secuestro. Una nota de rescate escrita a garabatos les exigía $50.000. El secuestro del bebé de los Lindbergh se convirtió en el titular del siglo de la crónica social. Las ventas de los periódicos aumentaron, dejando clara la rentabilidad de los Lindbergh. Una empleada de su hogar fue apuntada como sospechosa y esta prefirió suicidarse a confesar su idilio con el mayordomo. Lindbergh parecía extrañamente tranquilo, pero hizo todo lo que estuvo en su poder, llegando incluso a solicitar la ayuda de los gánsteres. Al Capone ofreció $10.000 a cambio de cualquier dato útil. Lindbergh autorizó la difusión de estas imágenes caseras para que la gente pudiera identificar al bebé por su famoso hoyuelo en el mentón. Para recuperar a su pequeño el 2 de abril de 1932, Lindbergh envía a alguien a entregar el dinero del rescate en un cementerio de los suburbios de Nueva York, supervisando la operación. Pero los Lindbergh siguen sin recibir noticias y la búsqueda se intensifica. Un mes más tarde, el cuerpo del bebé es hallado parcialmente devorado por los animales.
se comprobó que había muerto durante el secuestro. Al secuestrador se le había caído en la escalera. Anne Morrow lloraba constantemente. Lindbergh no quería enterrar a su hijo. Quería evitar que su tumba se convirtiera en una atracción turística. Así que voló hacia el Atlántico, prácticamente al mismo punto donde 5 años antes había empezado su viaje hacia la gloria. Arrojó las cenizas de su hijo al océano y con ellas una pequeña parte de sí mismo. El héroe jamás volvería a ser el mismo. Un hombre fue detenido y acusado por el secuestro de su hijo. El juicio supondría una prueba decisiva en la vida de Lindbergh. Los periódicos lo llamaban el juicio del siglo. Durante un año, Lindbergh asistió a cada una de las sesiones. El acusado era Bruno Hauptmann, inmigrante alemán y carpintero. La policía encontró el dinero del rescate en su casa torpemente escondido en envases de aceite. ¿Pero trabajaría solo? ¿Sería realmente culpable? Él lo negó constantemente durante el implacable interrogatorio del abogado de la acusación. El letrado de Hauptmann le aconsejó que mantuviera la calma. El jurado lo declaró culpable y fue condenado a muerte en silla eléctrica, aunque a día de hoy todavía se duda de su culpabilidad. El juicio acabó. La parte acusada fue condenada y se ignoraron posibles cómplices. El acoso de la prensa y la venta de réplicas de la famosa escalera de madera e incluso de pelo falso de su hijo destrozaron a Lindbergh, que afirmó: el pueblo estadounidense es un pueblo primitivo, moralmente inferior, como demuestra su morbosa curiosidad por este caso. Una prensa irresponsable que no se pone límites es uno de los mayores peligros de la democracia. Y concluyó: la democracia en sí puede ser peligrosa. Los Lindbergh huyeron de Estados Unidos y para mantener el anonimato zarparon en este pequeño barco. Pero a su llegada a Inglaterra las cámaras seguían ahí y resultaba casi imposible ocultar a su segundo hijo John. Volvieron a sentirse inquietos, pero poco a poco se fueron tranquilizando a medida que se aproximaban a su nuevo hogar en Kent, donde Charles redescubrió un tranquilo entorno familiar. En esa época, Lindbergh se vería seducido por la Alemania nazi. El mariscal Göring, segundo en el poder de Hitler y comandante de las fuerzas aéreas alemanas, fue animado por el gobierno estadounidense a invitar a los Lindbergh a hacerles una visita. Esperaban que Lindbergh pudiera determinar el poder militar alemán. William Messerschmitt, el famoso constructor de aviones, les dio una calurosa bienvenida e invitó a Charles a volar su último avión. Acompañado por un agregado de defensa estadounidense, quedó visiblemente impresionado durante su visita a las fábricas de Messerschmitt, pero lo que vio no se correspondía exactamente con la realidad. La Alemania de Hitler contaba con unas modernas fuerzas aéreas, pero no tan poderosas todavía. En su informe, Lindbergh describió una ilusión costosa para las democracias occidentales, quienes tomaron a Hitler por invencible. Lindbergh quedó cautivado por el régimen nazi. Según escribió, ahí reinaba un espíritu que no había visto en ningún otro país. Todo era orden y eficiencia, en contraste con el desorden que reinaba en Francia. Lindbergh también afirmó: no deberíamos equivocarnos de enemigo. El enemigo real es la Unión Soviética.
consideraba a Hitler una amenaza menor que Stalin. No es de extrañar que el mariscal Goering le hiciera entrega de la Cruz del Mérito del Águila Alemana. Lindbergh se embarcó en la misión de defender la superioridad de la raza blanca. Cuando regresó con su familia a Estados Unidos, predicó su filosofía. Su mensaje dividió al país. Para algunos seguía siendo un héroe, para otros era un mensajero de Hitler. El presidente Roosevelt lo recibió y le agradeció oficialmente su informe sobre las fuerzas aéreas alemanas. Con eso también trató de ganárselo, pero no lo consiguió. La Alemania nazi se lanza a la conquista de Europa. Las democracias europeas piden ayuda a Estados Unidos y al presidente Roosevelt. People of Europe who are defending themselves do not ask us to do their fighting. They ask us for the implements of war, the planes, the tanks, the guns. En el verano de 1940, Francia fue derrotada. Lindbergh aprovechó la mala imagen de Roosevelt, que quería entrar en la guerra, para mantener a la opinión pública en su contra. Lindbergh se convirtió en el líder de un gran movimiento aislacionista, America First o Estados Unidos primero. Si Lindbergh hubiera llegado a ser presidente de Estados Unidos, hubiera supuesto un duro golpe para Europa. No one can make us fight abroad unless we ourselves are willing to do so. En 1941 los alemanes avanzan victoriosos en Rusia. Durante un famoso discurso radial, emitido el 11 de septiembre de 1941, Lindbergh culpa a los que llama agitadores de la guerra que trabajaban dentro de Estados Unidos intentando que el país entrara en guerra. Se refería a los británicos, a la administración de Roosevelt y a los judíos. Lindbergh predice: ellos serán de los primeros en sufrir las consecuencias de la guerra. Anne Morrow, quien revisa sus discursos, comparte sus ideas. Sin embargo, teme un escándalo, y con motivo, pues este no tarda en estallar. La prensa denunció su antisemitismo y llamó a Lindbergh el hombre más peligroso del país. Tres meses más tarde, Pearl Harbor fue bombardeado. Japón, aliado de Alemania, atacó a Estados Unidos. Ese fue el fin de America First, grupo que se acabó disolviendo. El país se unió para entrar en guerra y Lindbergh quedó relegado. Roosevelt se negó a darle un puesto en el ejército y lo condenó a realizar tareas técnicas de baja categoría como revisar las cámaras de altitud. En 1944, Lindbergh consiguió ser asesor civil en el Pacífico. Su experiencia le permitió entrenar de manera avanzada a pilotos. Volando en misiones clandestinas de combate contra los japoneses, volvió a sentir la emoción y la locura de sus días de juventud como piloto. Tomó parte en la guerra contra los asiáticos, no contra los alemanes, pero luchó por su país. Arriesgó, ejecutó misiones de bombardeo en las islas, derribó aviones japoneses y reparó su reputación. Fue readmitido en el ejército con el rango de general de brigada. Llegó a ser considerado para el puesto de secretario de la Fuerza Aérea, pero prefirió mantenerse como un simple asesor aeronáutico del presidente Eisenhower.
viajaba frecuentemente a Europa, como en esta misión durante las primeras maniobras de la OTAN. En 1953, Lindbergh publicó sus memorias, El espíritu de San Luis. El libro se convirtió en un bestseller, ganó el premio Pulitzer y fue llevado al cine por Billy Wilder en una película protagonizada por James Stewart. Las misiones de Lindbergh en Europa también le venían bien para su vida personal, pues justificaban sus largas ausencias de casa. Anne Morrow sufría con esos viajes y su éxito como escritora no compensaba las largas ausencias de su marido. Jamás se enteró de que Lindbergh había fundado otras 3 familias secretas en Europa. 40 años después y tras la muerte de Anne Morrow, por fin se reveló la doble o triple vida que llevaba Lindbergh. Había tenido 2 hijos con su secretaria, 3 con una amiga de su secretaria y 2 más con la hermana de esta amiga. En total había sido padre de 13 hijos, contando los que había tenido con Anne Morrow. Todos bien parecidos e inteligentes. Para visitar a sus familias, Lindbergh recorría miles de kilómetros cruzando Alemania y Suiza con su modesto Volkswagen Escarabajo. En su interior, como si estuviera en la cabina de una irrisoria réplica del espíritu de San Luis, reflexionaba sobre su vida y obra. Escribió: ¿por qué no empiezo de cero y rehago mi vida centrándome en lo que parece que vale la pena y descartando el resto? Cuando estaba en la universidad pensaba que la civilización jamás podría volver a ser destruida, que era demasiado poderosa, demasiado universal. Pero tras ver la destrucción de las bombas de alto poder explosivo y sobrevolar el resultado de la bomba atómica en Hiroshima, me percaté de lo vulnerable que había vuelto mi profesión, la aviación, a las personas. Me pregunto si la aviación habrá beneficiado realmente a la humanidad. Lindbergh buscó una vía de escape. Se convirtió en defensor de la ecología y la conservación del planeta. Estas insólitas imágenes, posiblemente las últimas de él, muestran a Lindbergh con una ONG en Filipinas trabajando para salvar a tribus en peligro. Se seguía aferrando a una última esperanza, de la cual decía que estaba en el cielo, en lo que el hombre nunca había tocado. El 26 de agosto de 1974, Charles Lindbergh falleció de cáncer a los 72 años de edad en Hawái. Partió hacia el más allá de los francmasones en busca del gran arquitecto del universo, quien sin duda alguna mostraría comprensión por el águila solitaria. Lindbergh, oh what a flying fool was he. Lindbergh, his name will live in history. Over the ocean he flew all alone, gambling with fate and with dangers unknown. Others may take that trip across the sea upon some few